El universo tiene un comienzo, pero no tiene final, infinito. Las estrellas también tienen sus propios comienzos, pero su propio poder resulta en su destrucción, finito. Aquellos que poseen sabiduría son los más grandes idiotas. La historia nos ha demostrado eso. Podría decirse que es la última advertencia de Dios a aquellos que se le resisten. Con estas palabras iniciaría Steins Gate, una historia que cambiaría nuestra perspectiva sobre los viajes en el tiempo, una de las mejores historias que he visto de principio a fin. Como es costumbre en esta clase de videos, primero hablaré sin spoilers y más adelante daré mi opinión considerando la historia completa. A diferencia de la mayoría de animes, Steins Gate no se basa en un manga, es la adaptación de novelas visuales del mismo nombre, juegos donde solo ves a los personajes hablar, donde lo único que puedes hacer es tomar diferentes decisiones a lo largo de la historia, decisiones que pueden desembocar en diferentes finales. No obstante, a pesar de la gran variedad de finales alternativos que se pueden desbloquear, solo una ruta conlleva el final verdadero. Es exactamente esta ruta sobre la cual se realizó su adaptación al anime. ¿Pero de qué trata Steins Gate? Básicamente todo gira en torno a la premisa de los viajes en el tiempo, viajes que no pueden hacerse físicamente, de lo contrario nuestros protagonistas terminarían convertidos en gelatina. Aquí la novedad radica en que lo que se envía al pasado son mensajes de texto, todo gracias a un teléfono conectado a un microondas. Este invento no es más que un golpe de suerte. El protagonista, Rintaro Okabe, también llamado Karin por sus amigos, descubre esta característica luego de enviar un mensaje de texto mientras su compañero de laboratorio, Itaru Hasia, también llamado Daru, tenía su teléfono conectado al microondas. Y hablar de laboratorio es ir muy lejos, es solo el departamento de Okabe. Nuestro protagonista es una persona bastante peculiar. Padece lo que algunos llaman síndrome de octavo grado o Chunibyo. La mayoría del tiempo cree que es un científico loco y que una organización anda tras de él y sus inventos. Inventos fallidos porque lo único que funcionó fue el teléfono microondas. Pero ¿cómo sabe Okabe que su invento logró cambiar el pasado? Resulta que nuestro protagonista tiene un poder llamado Ring Steiner, el cual le permite retener sus recuerdos de líneas anteriores, lo que significa que si el presente cambia por alguna razón, solo él podría notar los cambios. El inconveniente con esto es que no recuerda nada de la nueva línea, lo cual le genera varios malentendidos a lo largo de la serie. Okabe descubre este poder luego de asistir a la conferencia de máquinas del tiempo del profesor Nakabachi, una conferencia a la que asistiría con su amiga de infancia Mayuri Shina. En dicha reunión Okabe se da cuenta que Nakabachi es un fraude. Sus teorías no son más que los delirios publicados en foros de internet por John Titor, un autodenominado viajero del tiempo en el año 2000. Este detalle es importante, ya que la mayor parte de la trama se basará en lo que Titor dijo. Y es que este personaje es muy interesante, ya que está basado en hechos reales. Es decir, en el 2000 realmente existió un sujeto con ese nombre, quien decía ser un viajero del año 2036. El hecho es que Okabe termina siendo sacado de la conferencia por Kurisu Makise, uno de los mejores personajes femeninos que he visto. En este punto ella le hace unas preguntas que lo dejan muy confundido. Le habla como si se hubieran visto antes. Okabe sabe que ella es una investigadora famosa, pero no entiende sus preguntas, es por ello que escapa de ella actuando como científico loco. Más tarde pensaría en este encuentro, pero no tiene tiempo de analizarlo porque escucha un fuerte grito en el edificio. Le dice a Mayuri que salga de este mientras él va a investigar. Lo que encuentra lo deja horrorizado. Kurisu, la chica con la que acababa de hablar, se encontraba en el piso bajo un charco de sangre. Alterado por lo que encontró, le envió un mensaje a Daru. Es en ese momento cuando cambia la línea de tiempo. Okabe sufriría una fuerte jaqueca. Cuando habla con sus amigos sobre lo que pasó en la conferencia, estos le dicen que esta nunca se realizó, fue cancelada a último minuto. Además, para su mayor sorpresa, descubre que Kurisu sigue con vida. De hecho, estaba ilesa y no tenía recuerdos de él. Okabe no sabe qué pensar, no puede ser que simplemente enloqueciera y todo lo que vio fuera producto de su imaginación. Al revisar su teléfono se da cuenta que su mensaje fue enviado varios días al pasado. Es por ello que las cosas sucedieron de forma distinta. A partir de este punto se harían todo tipo de pruebas con los mensajes a los que llamarían D-Mail en honor al DeLorean de Volver al Futuro. Lo que no sabían es que manipular el tiempo, aunque sea por pequeños mensajes, podría afectar drásticamente la línea de tiempo, llevando a Okabe a experimentar todo tipo de tragedias. Al principio podrá parecerles que Steins Gate tarda en iniciar, e incluso se les puede hacer pesado por la cantidad de información que se incluye en los primeros capítulos. Sin embargo, todo eso es necesario para sentar las bases de la historia. Cuando terminen de verla, entenderán que debía hacerse de esa manera para que todo funcionara a la perfección. Lo que convierte a Steins Gate en una obra maestra es la manera en que todo se conecta. Pequeños detalles que a veces pasamos por alto, incluso en el primer capítulo, inciden directamente en el desarrollo de la trama. La grandeza de esta historia solo puede apreciarse una vez se llega al final. Cuando te das la vuelta y ves en retrospectiva todos los sucesos que han pasado y cómo todos llevaron a un mismo momento. Eso sumado a la forma en que estos cambiaron totalmente al protagonista. Okabe en sus inicios solo era un autodenominado científico loco que exageraba con su actuación.
Sin embargo, a medida que avanza la historia vemos un personaje más humano, alguien que entiende el peso de sus acciones y sufre con cada paso que lo lleva a arreglar todo el problema generado por los D-Mails, por el sufrimiento que estos ocasionaron en sus preciados amigos. Ciertamente el desarrollo de Okabe es de los mejores y más completos que he visto en el mundo del anime y de la ficción. Steins Gate es una de esas obras que no se ven seguido, de esas que pueden generar todo tipo de sentimientos, tristeza, impotencia y felicidad. Realmente es un anime que recomiendo mucho, una historia que se hace mejor entre más veces la ves, una historia que vale totalmente la pena. Hasta aquí llegaríamos con la review sin spoilers. A partir de este punto hablaré de Steins Gate sin ninguna restricción. No les voy a mentir, la primera vez que vi Steins Gate casi lo dejo en los primeros capítulos, no porque iniciara lento, sino porque me molestaba que le dijeran a todo el mundo que habían creado una máquina del tiempo. Sentía que era algo muy imprudente y que podría traerles terribles consecuencias, que así fue, pero no todo fue culpa de eso. El solo hecho de que CERN haya registrado el primer D-Mail ya implicaba que eventualmente vendrían por el teléfono microondas. Cuando leí un rewatch entendí mejor el pensamiento de cada personaje. En realidad, Okabe no quería contarle a nadie de su invento. Kurisu se enteró porque llegó en el momento justo en que hicieron el experimento. Moeka y Fairy se enteraron por culpa de Haru y Rukako porque los escuchó luego de que Moeka enviara su D-Mail. Okabe nunca le dijo a nadie directamente sobre los D-Mails, porque era consciente que era algo que no todos debían conocer, aunque eso no quita que haya permitido que se enviaran D-Mails a diestra y siniestra. Sin embargo, estas imprudentes acciones eran parte de su desarrollo. En un principio él se sentía especial por tener Ring Steiner. A medida que se enviaron los D-Mails comenzó a entender el peligro de los mismos. El solo ver cómo cambiaba la ciudad entera o darse cuenta que Rukako ya no era hombre, hizo que se cuestionara si era correcto seguir utilizando el teléfono microondas. Enviar D-Mails hacía las cosas demasiado impredecibles. Sumado a esto, tendría que lidiar con el estrés causado por las constantes amenazas que empezó a recibir. Amenazas que lo llenaron de preocupaciones y miedo. Él sabía que CERN no era precisamente una organización caritativa. En cualquier momento podría ocurrir lo peor. Esta sensación no le permite disfrutar la creación de la máquina de salto temporal. De hecho, decide que nunca deben usarla y que lo mejor es entregársela a alguna organización más responsable. La serie apenas iba por la mitad y mira, Okabe ya había tenido una gran evolución. Pasó de ser el científico curioso, impaciente por experimentar con el pasado, a alguien que decide parar todo ese trabajo porque tiene miedo de lo que puede pasar si siguen jugando con el tiempo. Entendió que Ring Steiner no era una bendición, sino una maldición. Todos estamos de acuerdo en que el capítulo 2 es el punto donde Steins Gate explota totalmente. La disputa con CERN, John Titor, las consecuencias de usar los D-Mails, todo converge en este capítulo. Nadie esperaba que algo así ocurriera. Era un capítulo súper tranquilo donde incluso estaban celebrando una fiesta, pero de un momento para otro son atacados por hombres armados, y entre ellos se encontraba Moeka. Aunque esto último no fue tan inesperado porque desde que apareció en la historia presentía que escondía algún secreto. Su interés por la IBN y su actitud hostil cuando se enteró que habían terminado la máquina de salto temporal ya nos daba indicios de que daría problemas a futuro. Lo que sí fue totalmente inesperado fue que asesinara a Mayuri a sangre fría. Ni siquiera tuvo un momento para despedirse. El disparo fue directo a su frente. Cuando vi esta escena guardaba la esperanza de que alguien salvara a Mayuri, pero no fue así. Si hay algo por lo que esta historia destaque, es por darte falsas esperanzas, porque segundos después de su muerte, Suzuha le da a Okabe el tiempo necesario para saltar en el tiempo y evitar todo este desastre. Pero de nuevo, no fue así. Mayuri es asesinada nuevamente por CERN. En un principio parecía que el único obstáculo era esta organización. Si Okabe lograba escapar de ellos, podría salvar a su amiga de infancia, pero cualquier esperanza de ellos se eliminaba una vez ocurre la muerte más impactante de Mayuri, una de las tantas que tendría. Cuando vi la cara de Nae al ver cómo Mayuri era arrollada por el metro, entendí que esa historia alegre de los primeros capítulos era una fachada de algo mucho más oscuro y realista. Con la muerte de Mayuri también conocemos al verdadero Okabe. Nos enteramos que en realidad Hoen Kyoma era solo un personaje para animar a Mayuri tras la muerte de su abuela. De hecho, en Steins Gate 0 admite que le avergonzaba actuar de esa manera. Okabe siempre fue alguien que se preocupaba por sus amigos, aun si eso significara que debía mentirles, como cuando fingió tener una maldición en su brazo para que Rukako se sintiera mejor, o llevándole el juego a Fairies cuando él iraba de la misma manera que él. Pero esa fachada llega a su fin, y nuestro protagonista cae en una situación de depresión e impotencia. Ni siquiera podía pedirle ayuda a los demás, no quería involucrarlos. Una decisión que solo los lleva a repetir la muerte de Mayuri una y otra vez. Si no es por Kurisu, Okabe habría terminado resignándose a esta realidad, o incluso peor. Y es que esta relación entre Kurisu y Okabe es de lo mejor trabajado en la obra, porque se siente real, no es para nada forzada. De a poco vemos cómo Kurisu va dejando sus prejuicios hacia Okabe en la medida que va conociendo su verdadera personalidad.
Al principio se irritaba por la cantidad de apodos absurdos que le ponía, pero luego de saltar en el tiempo, Okabe cambia. Comienza a llamarla por su nombre, ya no usaba un alter ego para relacionarse con ella. Desde el momento en que Okabe le propone arreglar las cosas con su padre, ya se veía venir una mejora en su relación, y en efecto es gracias a esta mejoría que Kurisu se da cuenta que algo le pasaba, algo que lo había llevado a saltar en el tiempo pese a que se había negado previamente a hacerlo. Debido a su insistencia, Okabe termina contándole su problema, convirtiéndose de esta manera en su mayor aliada durante esta lucha por borrar los D-mails. Entre estos mensajes quiero destacar el primero en ser eliminado, el que les da la clave para salvar a Mayuri, el mensaje que evita a Suzuha viajar al pasado. Hablar de Suzuha Alpha es hablar de la mejor versión del personaje. Ella viajó desde el 2036 para evitar el dominio de CERN, pero debido a los sentimientos que tenía hacia su padre, decide hacer una parada en el 2010 para verlo por última vez, un objetivo que lograría cumplir. Increíblemente fue Mayuri quien dedujo que su padre era el super hacker, demostrándonos que al igual que Okabe, ella también fingía cierta ignorancia mientras desempeñaba su papel de rehén. El hecho es que Suzuha tendría un emotivo reencuentro y posterior despedida con su padre. Todo iba muy bien, pero ocurre el segundo momento más triste de Steins Gate. Suzuha sufre un choque en su viaje a 1975 perdiendo la memoria. Debido a esto no consigue la IBN y termina suicidándose. Lo único que queda de ella es una carta que es entregada a Okabe por Mr. Brown. Una carta donde se lamenta de las decisiones que tomó, donde les pide perdón a todos y donde la palabra fallé se repite continuamente. La muerte de Suzuha es de los momentos que más lágrimas me sacaron, porque todo había terminado tan bien. Ella había encontrado a su padre y había logrado reparar la máquina del tiempo, pero como dije anteriormente, Steins Gate es experto en darte falsas esperanzas. Y esto lo digo muy en serio, porque una vez están a punto de borrar la información de la base de datos de CERN y así poder salvar a Mayuri, se nos recuerda que el primer mensaje evitaba la muerte de Kurisu. Para ese entonces mi reacción fue igual a la de Okabe, me había olvidado completamente de ese detalle. Ahora la pregunta era, ¿a quién dejaba morir? Para ese momento su relación con Kurisu se había fortalecido a tal punto que era la única persona con la que podía ser él mismo. Pero claro, del otro lado de la balanza estaba su amiga de infancia, la única persona que lo había acompañado durante toda su vida, la persona por la que fingió ser un científico loco. El dilema al que tenía que enfrentarse Okabe no tenía una respuesta correcta, al menos no desde su punto de vista. Él opta por la solución más fácil, al menos de manera temporal, la cual es repetir los mismos días una y otra vez. Días donde ambas siguen vivas en la misma línea temporal. Pero la cosa toma un rumbo distinto cuando Kurisu lo confronta, le pregunta por qué no terminó el trabajo. Es allí donde en una escena muy bien lograda Okabe expresa su impotencia. Admite que así como le arrebató lo que más quería a cada uno de sus amigos, había llegado su turno. Esta es una declaración indirecta de su parte, admite que la quiere, incluso por encima de salvar a Mayuri. Saber todo esto deja impactada a Kurisu, ella no se imaginaba que Okabe estuviera en una situación como esa. Le recomienda que hable con Mayuri mientras piensan en una solución. Es entonces cuando sucede el momento más triste de todo Steins Gate, al menos para mí. La charla de Mayuri frente a la tumba de su abuela. No se imaginan cómo me afectó el saber que Mayuri recordaba cada muerte que sufrió y que lo que más le dolía era ver a Okabe lamentarse por su culpa. Literal, lloré casi todo el capítulo. Este es un punto de inflexión para Okabe porque él nunca consideró la posibilidad de que Mayuri recordara sus muertes. Ahora ya no podía simplemente seguir saltando como loco en busca de una solución. Esto sumado a su conversación con Kurisu en el edificio de radio, donde ella también le revela que tiene vagos recuerdos de líneas anteriores, de su muerte en la línea beta y de cómo lo ha visto hacer hasta lo imposible por salvar a Mayuri. Ella le pide que escoja a Mayuri, deben aceptar esa realidad. Okabe no lo acepta y casi salta de nuevo, pero es detenido por ella justo antes de usar la máquina, dándonos el tercer momento más triste de Steins Gate, la charla donde Okabe admite que ya no siente nada al ver morir a Mayuri, y donde Kurisu termina convenciéndolo para que borre el D-mail faltante, un momento donde Okabe con el dolor de su alma la abraza y le pide perdón por no poder salvarla. Luego de eso, al saber que no volverá a ver a Kurisu una vez regrese a la línea beta, decide declararle su amor, un amor que es correspondido por ella al besarlo. El beso entre Okabe y Kurisu nos deja una de las mejores frases de esta historia. La teoría de la relatividad es tan romántica y a la vez tan triste. Okabe se prepara para lo peor. En la mañana se despide de Kurisu y procede a craquear CERN. Cuando está a punto de oprimir el botón de Enter, ocurre el cuarto momento más triste de Steins Gate. Kurisu llega justo en ese momento para decirle que lo ama, pero es demasiado tarde. Okabe ya había presionado el botón. En esta escena debo resaltar el trabajo de Mamoru Miyano, el seiyuu de Okabe. Cuando este proclama su victoria se puede notar que está a punto de quebrar en llanto. Realmente se puede notar la impotencia en sus palabras, incluso Mayuri entiende su situación diciéndole que ya no es necesario que siga actuando como científico loco.
Si necesita llorar, debe hacerlo. Desde ese momento Okabe cae en depresión, pero cuando todo parecía perdido reciben una llamada de Suzuha, quien les dice que pueden salvar a Kurisu utilizando su máquina del tiempo. De esa manera también evitarían la Tercera Guerra Mundial. Pero como todos sabemos, cualquier señal de esperanza en esta historia termina en tragedia. Okabe no logra salvar a Kurisu, de hecho termina enterándose que quien la asesinó fue él mismo. Este capítulo donde Okabe trata de salvar a Kurisu nos deja unas revelaciones totalmente inesperadas, como que el padre de Kurisu era Nakabachi o que la Tercera Guerra Mundial inicia porque Nakabachi se quedó con el upa de metal de Mayuri. Sí, ese insignificante juguete que consiguieron con una moneda de 100 yenes. Pero dejando eso de lado, cuando Okabe regresa al presente, su estado mental no es el mejor. Imagínense, acababa de asesinar a la mujer de su vida. Se sumiría en una depresión tremenda, una depresión que incluso lo lleva a tomar terapia. Eso si estuviéramos hablando del Okabe de Steins Gate Zero. Pero para su suerte, el ya antes mencionado encontró la solución a sus problemas. Le habla de la operación Skuld y cómo podría engañar al mundo, salvando a Kurisu en el proceso. Esta escena del Okabe del futuro hablando con su yo del presente acompañada del soundtrack Skyclad Observer es increíble. Una escena que tiene un mayor significado una vez conocemos todo lo que tuvo que pasar ese Okabe del futuro. Porque encontrar la respuesta para llegar a Steins Gate no fue para nada fácil. Muchos futuros fueron sacrificados en el proceso. Gracias al sacrificio de todos ellos, Okabe logró salvar a Kurisu, evitando así la Tercera Guerra Mundial. El final de Steins Gate es de los mejores del anime, y el ver a Okabe reencontrándose con Kurisu en la línea Steins Gate y que este la llame Cristina para luego entregarle la medalla que la reconoce como miembro del laboratorio 004 es sumamente satisfactorio, le da un toque único, no es como que Okabe deba iniciar de cero con ella, en su interior Kurisu sabe que pasó tiempo con él. Las palabras con las que cierra la historia le dan un mayor peso a todo lo que vivieron juntos. Nadie sabe lo que el futuro nos deparará, por eso su potencial es infinito, tal como este encuentro lo acaba de demostrar. Esa es la lección de Steins Gate. Es increíble pensar cómo esta historia que en un principio casi dropeo se terminó convirtiendo en mi anime favorito. Es de las pocas historias donde he reído, llorado y he sentido verdadera felicidad por sus personajes. Cuando la vi por segunda vez la disfruté mucho más que la primera, porque te das cuenta de todos esos detalles que pasaste por alto. Como por ejemplo el saber que en el primer episodio ya estábamos viendo a un Okabe del futuro intentando salvar a Kurisu, o que el padre de Kurisu hizo sus teorías basándose en lo que Suzuha Beta publicó en internet. Es una experiencia totalmente nueva. Sumado a todo esto, debo reconocer el cómo toda esta franquicia está pensada para que cada detalle encaje a la perfección. Tanto su intercuela como las novelas visuales y mangas complementan perfectamente este universo. Te das cuenta que detalles que parecían insignificantes no lo eran, como por ejemplo el por qué Kurisu regresó al laboratorio en la línea Alpha. Resulta que esta decisión tenía todo un trasfondo detrás, no solo de ella sino de otros personajes. En este caso tenía que ver con su pasado, con la relación con su padre y con Feiris. Así es, con Feiris, algo que nunca hubieras esperado, pero que tenía todo el sentido del mundo. Así, hay muchas otras cosas que se explican en todo este contenido adicional a la historia principal. Lo increíble es la manera en que todo esto se conecta sin dejar vacíos argumentales. Es por ello que al menos para mí, Steins Gate es una obra maestra, una historia que difícilmente puede perder su lugar como mi anime favorito. Realmente el que yo haya conocido esta historia debió ser la elección de Steins Gate. Con esto llegaríamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima. El Sai Kongru.